buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45, estamos completamente en vivo y en directo hoy jueves 28 de agosto del 2022 con los temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar acerca del operativo realizado por el Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala, CICNAG por sus siglas, y pues bueno, hay información importante. Las autoridades reportan que se ha desmantelado a dos bandas criminales que pues cometían, mejor dicho, bastantes delitos, y es lo que las autoridades pues están informando ya al término de estos operativos. Y pues bueno, hay que recordar que esta instancia está integrada por la cartera de Gobernación, por la cartera de la Defensa y por el Ministerio Público. Y pues bueno, el operativo de hoy se originó luego del aterrizaje de una avioneta ilegal en San Luis Petén, registrado el 25 de septiembre, pero del año pasado. Según indicaron, se ubicó una aeronave quemada en los alrededores. También se hallaron 260 paquetes de cocaína correspondientes, imagínense ustedes la cantidad, a 293 kilos. Bueno, de esto vamos a hablar en breve. Como todos los jueves, también saludamos a Cristian Castillo, que está acá en el set. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Vuelve el narcotráfico a ser noticia en el país. Hace una década, hay que recordar, era un momento complejo. Muy complejo. Me parece que hay lecciones aprendidas como para no repetir la historia en este país, Mario. ¿Se recuerda usted cuando estaba el apogeo de los Zetas? Desafortunadamente manchó de sangre el mapa nacional. Hay que recordar las masacres que se dieron en Zacapa, en San Marcos, en Petén, en Huehuetenango. Es una historia que el país no debiera permitir que se repita. Por supuesto, y vamos a hablar precisamente del tema del narcotráfico y estos operativos que pues bueno, hoy se han realizado. Vamos a hablar de este tema y de esta instancia interinstitucional, y para ello nos vamos a enlazar esta noche con el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, también con el fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, Gerson Alegría Mesa, y con Alan Agiatas, fiscal de sección adjunto de la Fiscalía de Narcoactividad, de Delitos de Narcoactividad. A los tres, muy buenas noches, bienvenidos acá a este espacio en Canal Antigua. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Mucho a todos. gusto. ¿Aló? Señor ministro, iniciamos con usted para contarle a la audiencia cuál es el proyecto de esta instancia que integra diferentes organismos de Estado y cuál es el objetivo para evitar que se repita la historia oscura de este país. Bueno, creo que afortunadamente el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Gobernación, hay hoy por hoy, desde hace algunos buenos meses, una excelente coordinación para aspectos del trabajo, de una postura con respecto a los diferentes fenómenos criminales, en este caso para el tema de enfrentar el fenómeno del narcotráfico. Dado esa coordinación que existe hoy de diferentes instituciones del Estado, pues la coordinación que se ha alcanzado con el Ministerio Público, con la Fiscalía Narcótica y con el Ministerio de la Defensa ha permitido que se firme un convenio de cooperación para crearle CICNAG. Esto no es más que un esfuerzo definido entre las tres instituciones, principalmente por ahora, pendientes de adherirse a algunas otras instituciones para enfrentar este fenómeno como Estado. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, fiscal Gerson Alegría, si nos puede hablar un poco acerca de este operativo que se ha lanzado el día de hoy, en donde pues escuchábamos las declaraciones en la conferencia de prensa que se han desarticulado dos importantes bandas criminales dedicadas a estos hechos ilícitos relacionados al narcotráfico. Digamos, ¿cuáles fueron, si nos puede refrescar, cuáles fueron esos primeros puntos de hipótesis que le llevan a una línea de investigación y que concluyen, digamos, por así decirlo, concluyen con este operativo y las capturas de hoy? Muy buenas noches. A través del trabajo interinstitucional que se realizó, se pudo establecer
la participación de algunos miembros de la organización criminal que se dedicaban a distintas formas de apoyar al narcotráfico. ¿En qué sentido? Algunos realizaban el trabajo de coordinar para esperar y bajar una aeronave que traía ilícito desde Sudamérica. Otros pues se encargaban del traslado, otros se encargaban de la creación de pistas. Bajo esta investigación pues se logra establecer a cada uno de sus partícipes. En este caso, pues se logra hacer a través de los seguimientos que se han realizado y algunos métodos de investigación que logran pues determinar la participación de cada uno de ellos. ¿De qué manera se realizaba? Pues a través del trabajo y apoyo en algunas ocasiones de aprovechamiento hacia la población para que existiera una oposición y no poder llegar al lugar y poder realizar las incautaciones debidas. Como se ha mencionado y lo han dicho en este momento, pues a través de los eventos que pudimos determinar que esta estructura criminal pues tenía pues planificado realizar, está el primero, el 25 de septiembre del año 2021. En este caso, pues se logra la interceptación de la aeronave, se logra la incautación de la droga que asciende a 200 paquetes. Se continúa con la investigación y también realizando pues la identificación de otros miembros de estructura. Se logra la conexión de cada uno de ellos de una organización, la primera que se desarticuló hace un poco más de 6, 7 meses, con la nueva estructura que desarticulamos el día de hoy, con la conexión para obtener información y establecer de qué manera podían obstruir para que no se dieran estas incautaciones. A través de esto también llegamos a un segundo hallazgo, en una aeronave que aterrizó el 1 de octubre del año 2021. Esta aeronave aterriza en el lado de Sayakshe, donde se logra determinar que esta fue hundida en su momento, pues ya era un hallazgo más para establecer. El día de hoy, pues se realiza el operativo en virtud de los seguimientos también establecidos de una aeronave que venía desde el lado de Sudamérica nuevamente este fin de semana. Se hacen los seguimientos respectivos y también se le ha logrado establecer la participación de estos miembros de la estructura. Son distintas formas de llegar a determinar cómo ellos han logrado pues este trabajo, pero bajo el seguimiento y la buena coordinación es lo que nos ayudó a establecer y ya en este momento pues ya llevarlos a un juicio y lograr determinar su participación en estos hechos. Fiscal Agiatas, estamos ante una reactivación de las trazas que llegan a nuestro país precisamente para tratar de llevar la droga hacia Estados Unidos, que es el mercado consumidor. ¿Cuáles son las nuevas características de estas organizaciones, teniendo en cuenta que son organizaciones que van cambiando en muy corto tiempo y ante diferentes fenómenos de los países por los cuales pasan? Pero llama la atención esa aparente reactivación de trazas aéreas que llegan a nuestro país. ¿Podría, por favor, contextualizarnos? Sí, mucho gusto. Buenas noches. Efectivamente, como usted menciona, las organizaciones pues se tienen que ir adaptando y principalmente se están utilizando la vía aérea como un mecanismo o una forma de trasladar esta droga. Actualmente existen diversas células o microcélulas que integran una gran agrupación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente el licenciado Alegría, cada grupo tiene una función específica: el resguardo, el traslado, el descargo inclusive del ilícito, y siempre buscando áreas vulnerables y que se encuentren cercanas a México, que es el país vecino y es la otra escala o la otra área en la que ellos pues, buscan trasladar el ilícito. Entonces, de esta manera convergen estas microcélulas con una función específica. Acá lo que nosotros logramos visualizar es el trabajo de esos diferentes coordinadores que buscan dentro de la población gente que colabore con esas funciones en específico. El tema del tráfico
tráfico tiene sus puntos de actividad altos y de esa misma manera, pues ciertos periodos del año también se da una baja. También por condiciones climáticas son otras circunstancias que también las organizaciones toman en cuenta al momento de tener mayor incidencia a través de este tráfico internacional aéreo, ¿verdad? Entonces, actualmente existe y sigue existiendo una coordinación entre las diferentes organizaciones, tanto los proveedores, que son países sudamericanos, como puntos de enlace o de contacto, como son los grupos mexicanos, y dentro de esa misma línea, pues actuamos o actúan las organizaciones de los países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que somos los países que estamos dentro de ese camino o esa ruta, que su destino, uno de sus destinos principales es Estados Unidos. Ahora bien, ministro Barrientos, digamos, si podemos visualizar el mapa de Guatemala, ya Cristian se hacía referencia un poco a ello en la primera pregunta, pero si podemos visualizar el mapa de Guatemala, digamos, ¿cuáles son los puntos neurálgicos o los puntos que desde la visión de la cartera de gobernación en el mapa de Guatemala están siendo las regiones más afectadas o utilizadas por estas estructuras dedicadas al narcotráfico? Bien, vea, la posición geoestratégica que Guatemala tiene complica la situación. Si bien es cierto, la posición de Guatemala tiene algunas ventajas de tipo geopolítico y geoestratégico, también complican la situación del país. Dada la coyuntura que hay en el continente, donde hay países que hoy por hoy no están dispuestos a combatir el narcotráfico, al contrario, dan la pauta para facilitarlo, complica más la situación de Centroamérica y particularmente de Guatemala. Guatemala es un país que se ha identificado como un país que combate la migración, que combate el narcotráfico, pero se está quedando solo en esta lucha. Sin embargo, quiero mencionarle que hay diferentes aspectos a contemplar. Las diferentes fronteras, tanto sur como norte de Guatemala, son complicadas, porque Guatemala se ha convertido en un paso, en un puente para diferentes fenómenos criminales e ilícitos. Entonces, el reto es grande. Guatemala tiene una serie de recursos limitados, sin embargo, están siendo hoy por hoy como Estado utilizados de la mejor manera. La situación es complicada en el futuro inmediato, pero Guatemala ha mostrado una postura de Estado en contra de estos fenómenos criminales y lo seguirá haciendo, y hoy por hoy hay una muestra de que las diferentes instituciones responsables de combatir y controlar y atacar estos hechos lo están haciendo de manera coordinada e interinstitucional. El fiscal Agiatas ya planteaba que hay una nueva tendencia, que son microcélulas que integran estructuras más amplias dedicadas a este tipo de ilícitos. ¿Hay ya por parte del Ministerio de Gobernación alguna caracterización de las personas que participan de estas microcélulas y que se prestan a desempeñar diferentes roles dentro del tráfico de drogas en nuestro país? Claro que sí. La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección de Análisis de Información Antinarcótica, inicia una serie de investigaciones por razones de la naturaleza de esta Subdirección de Inteligencia Antinarcótica, y luego es trasladada al Ministerio Público para que le dé formalidad a la investigación, y constantemente se está alimentando a la Fiscalía de Narcoactividad para que esto así sea. Hay perfiladas una serie de estructuras, una serie de personas que en la medida que van creciendo las investigaciones del Ministerio Público, alimentadas por la información de investigación criminal e inteligencia civil, que juega un papel importante en esta lucha, pues van creciendo y se van articulando y se van identificando estructuras que es importante mencionar que no es rápido, no es tan rápido como quisiéramos que se identifiquen y se combatan estas estructuras, pero el ejemplo del día de hoy
es una muestra de que aunque pase algún tiempo, el Ministerio Público tiene una consistente manera de hacer las investigaciones que llegan a resultados como el día de hoy, que tiene un impacto importante en la desarticulación de estructuras dedicadas a este fenómeno criminal. 10 de la noche con 3 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver para seguir hablando acerca de estos operativos enfocados en capturar y desarticular bandas del narcotráfico. Ya venimos. Siempre es un gusto saludarlos. Les hago la cordial invitación para que pues no se puedan perder nuestro siguiente programa aquí en Canal Antigua por Cocina Caliente, y pues para esta ocasión vamos a tener un delicioso lomito a la pimienta. No se lo puede perder, solamente aquí en Canal Antigua. Todos los días tiene una cita muy importante, 17:30 horas, con su noticiero Actualidad Departamental. En 30 minutos realizaremos un recorrido por diferentes regiones de nuestro país donde se genera la noticia, pero además un acercamiento con nuestra flora, fauna, nuestros idiomas mayas y la noticia de última hora. Actualidad Departamental, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, solo por Canal Antigua. Acá en a las 8:45 estamos hablando a propósito de este operativo que se ha realizado el día de hoy en esta instancia, realizado por la instancia del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala. Fiscal Gerson Alegría, si nos puede ahondar un poco en esta información de la captura de Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias Comandante Lacandón. ¿Nos puede contar un poco acerca del perfil de este sujeto, cómo dan con él, qué estructura lideraba? Si nos puede dar más detalles, por favor. Claro, como indicamos, esta persona la teníamos catalogada como el líder de la estructura. Era una de las personas que realizaba las coordinaciones y los enlaces para poder coordinar tanto el traslado de la droga como la organización de todo el personal que iba a poner la obstrucción para que no se pudiera llegar a esos lugares. Indistintamente de este trabajo, también realizaba el trabajo de la coordinación de la identificación de algunas pistas clandestinas para poder hacer bajar las aeronaves. ¿Cómo llegamos a él? A través de este trabajo tenemos la conexión al inicio de la primera organización criminal que se desarticuló a finales del año pasado, identificándolo que él era la persona que hacía estas conexiones con esta organización criminal, pero asimismo él tenía su organización para poder realizar este tipo de trabajo y poder trabajar independientemente. Continúa con el trabajo y nosotros continuamos con la investigación para poder demostrar la forma y modo como él llegaba a realizar pues estas coordinaciones. Quien nos da esta línea pues es la primera investigación de la organización criminal. Ya después pues nos lleva a trabajar un método especial de investigación que ya lo veníamos trabajando en algún momento, y también la investigación que se realiza en el campo, donde se puede determinar la participación a través de las documentaciones que se hacen y las incautaciones que se trabajan para establecer que realmente era verídico lo que él manifestaba al momento de hacer sus planificaciones. Ahora,
Fiscal Agiatas, uno de los temas que preocupan cuando este tipo de estructuras operan y sobre todo llegan a tener una red de aliados, como usted lo ha referido en su primera intervención, es qué poder de fuego manejan y qué amenaza pueden llegar a representar para las comunidades o para la vida misma de la sociedad guatemalteca a partir precisamente de la violencia y el poder de fuego con que se desempeñan. Sí, en ese tema pues es bien importante establecer dentro de la investigación también las dinámicas en cuanto a las reacciones violentas de parte de estas organizaciones. Afortunadamente, las instituciones en Guatemala todavía se mantiene cierto control y las organizaciones pues saben que en algún momento el Estado reacciona al momento de que sus miembros o sus elementos pues son afectados de manera violenta. Se contempla también cada vez que se hace una operación, como lo mencionaba el ministro, de manera interinstitucional se establecen las rutas de entrada, de salida, los mecanismos de seguridad para todos los que vamos a participar dentro de las mismas operaciones. Evidentemente jugamos también lastimosamente con que ellos cuentan con el apoyo de la población, pero no es un apoyo consciente en algunos casos, sino que todo esto se deriva de una manipulación de algunos líderes o algunos coordinadores. Entonces, muchas veces la población ignora que estas acciones van enfocadas porque ellos cometen un hecho delictivo. Y esto pues obviamente también lo contemplamos al momento de realizar las acciones, de tratar de reducir esa reacción, tratar de ser rápido en cuanto al ingreso y la salida y el momento en que se están realizando las diligencias judiciales. Pero sí, yo creo que en términos generales hay muchos casos, como ustedes nos mencionaban al inicio de la transmisión, también casos como los Zetas o la incursión de los Zetas en Guatemala nos dejaron ciertas experiencias no gratas y que afortunadamente pues se han logrado contener. Casos también como el de la estructura organización de Guayocano, que es una agresión en contra de elementos de la policía, pues el Estado reaccionó y muchos de sus miembros pues fueron condenados por estos eventos. Entonces, todavía Guatemala se logra demostrar a nivel estatal que sus organizaciones están articuladas para evitar que se produzcan este tipo de reacciones. Si bien es cierto, no podemos ocultar también que el narcotráfico genera violencia en algunos puntos focales, muchos van orientados también a la pelea de territorios. Esto, pues obviamente también a través de los análisis que se realizan ahora de manera más articulada y coordinada a través del centro interinstitucional, pues vamos también marcando los índices delincuenciales en estos aspectos y tratar de focalizar las acciones en puntos estratégicos. Por ejemplo, se le da prioridad a los puntos fronterizos, no solo con México, sino también con Honduras y El Salvador, con quienes compartimos esta problemática. Ahora, fiscal Mesa, digamos, en algún determinado tiempo, recuerdo yo, se puso, pues no sé si decirle de moda, pero se puso los operativos estaban enfocados en las metanfetaminas, por ejemplo. Digamos, al día de hoy uno sigue viendo que la cocaína, pues siguen apareciendo paquetes, o sea, pareciera que la cocaína, pues como que no pasa de moda, ¿no? O sea, o han encontrado ustedes indicios de otras drogas y qué ha pasado, digamos, con todos estos precursores para las denominadas drogas sintéticas, porque hay una fuerte demanda de ello también. Sí, en efecto, pues yo creo que dentro de la cuantificación que se hace a nivel mundial, siempre ha prevalecido el consumo de cocaína. Siempre hay algún tipo de estupefacientes que sale nuevo, pero siempre hemos tenido la cuantificación en cuanto al movimiento y las incautaciones de este producto. Siempre vamos a tener algunos cambios también, algunos cambios en el tema de precursores químicos para la producción o otro tipo de estupefacientes. El mayor golpe que se tuvo acá fue
hace aproximadamente 13 años, donde se realizó pues una gran cantidad de incautaciones de precursores químicos, pero eso no quiere decir que no hayan dejado de trabajar. En el tiempo, pues hemos también realizado acciones en contra de este producto. Hace unos meses atrás, pues de esa manera, pues se realiza la incursión en un laboratorio donde se encontraron precursores químicos y se logró desarticular pues un laboratorio y destruir el mismo que se dedicaba a la producción de este producto. Fiscal Alegría, ¿hay identificado si el producto de los ilícitos del narcotráfico son almacenados, recibidos, custodiados, almacenados y transportados hacia los mercados del norte, o hay indicios de que pudieran estar quedando en el país pues cantidades que pudieran ser distribuidas en narcomenudeo? Claro, sí, siempre queda pues una pequeña cantidad. Somos un país, pues la verdad que en tema de narcotráfico, la mayor cantidad va para el lado de Norteamérica, Estados Unidos, exactamente, que es su fin, llegar a ese país, pero sí se queda una pequeña cantidad en Guatemala. Bajo esas circunstancias también nosotros no dejamos de lado pues las investigaciones del microtráfico que se realizan de esa cuenta, pues también de esa misma forma, pues hemos desarticulado algunas estructuras criminales, organizaciones que se dedican a este punto. Hemos llegado a realizar la investigación estratégica y de manera pues coordinada para poder determinar no solo quiénes son los vendedores en el inmueble a personas individuales, sino que quiénes son los que han distribuido eso y quiénes han realizado pues la labor de ser un bandera o un partícipe como colaborador para que se venda ese producto. Realizamos puntos estratégicos, en el año 2021 pues logramos copar casi la mayor cantidad del país para realizar este tipo de investigaciones en contra del microtráfico, que también pues afecta directamente a la salud en Guatemala. Ahora bien, fiscal Agiatas, digamos, si uno puede nombrar o si usted nos puede nombrar estructuras criminales que tienen, digamos, relacionamientos con las grandes estructuras mexicanas, y le voy a plantear la siguiente pregunta. Digamos, ya hemos traído acá a colación el tema de los Zetas, que estuvo con mucha presencia años, ¿qué serían, Cristian? 2009 al 2014, por ahí, ¿verdad? Los Zetas, si uno habla del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa, pero digamos, en México, hoy por hoy, el cártel Jalisco Nueva Generación, vaya que está provocando tremenda desestabilización en el vecino país. Esa organización, digamos, ya tiene relacionamientos en Guatemala, o las otras estructuras que le mencioné siguen las que siguen teniendo relacionamientos en territorio guatemalteco. Evidentemente y casualmente, este caso con el que estamos platicando hoy, tiene una primera fase. Dentro de su primera fase se le denominó, o el caso en general se le denominó triángulo criminal. Se da la situación de la participación de algunas personas pertenecientes a instituciones de seguridad, coordinadores de grupos de narcoactividad y líderes comunitarios. Por eso es que se le llamó triángulo criminal. Dentro del desarrollo de la investigación se logra determinar que existen ciertas conexiones con este grupo que usted menciona y que ahora pues es el de mayor acciones en el área de México, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí se tuvo información y se tiene información que personajes mexicanos están ocupando ciertas áreas aledañas a Guatemala con el objeto de coordinar y proveer a sus grupos o subgrupos para la obtención del ilícito. Esto es algo que también se compartió por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el cual pues confirma cierta dinámica que se están dando. Estos espacios siempre van a estar
siendo usados por este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque lo más importante, como decía el licenciado Alegría, es trasladar el ilícito lo más al norte posible, ¿sí? Entonces México y Guatemala siempre va a tener una vinculación muy cercana para cumplir ese objetivo. Entonces vamos a ver de manera muy recurrente ese acercamiento entre mexicanos y guatemaltecos en los puntos fronterizos para asegurar el traslado del ilícito. Si bien es cierto, no solo a las instituciones encargadas de la investigación y de la seguridad nos dejó enseñanzas el tema de los Zetas, sino que también a las organizaciones. Y muchas veces no sirve accionar de una manera tan pública o tan violenta como lo hicieron ellos en su momento, porque de esa misma manera son más detectables y es... como lo indicaba anteriormente, las instituciones pues van a reaccionar de esa misma manera. En cambio han sido más sigilosos, pero eso no quiere decir que no hayan seguido estando esas conexiones a partir de esos años que ustedes mencionaron o hicieron el recordatorio. Entonces, estos espacios siempre van a ser ubicados. Entonces, va a haber la conexión siempre con elementos o personas mexicanas, con guatemaltecos para cumplir con ese objetivo. Y no solo ellos, sino que también se ha visto la incursión de personas de nacionalidad colombiana que sabemos, pues, lastimosamente en ese tema también tienen mucha experiencia o asesoramiento a organizaciones, que también va a servir como un canal de conexión y que también forma parte, pues, de los datos e información que se está manejando actualmente. Licenciado Alegría, el actual periodo de gobierno se ha caracterizado por una gran cantidad de personas capturadas y extraditadas a petición principalmente de Estados Unidos. Ha beneficiado precisamente la efectividad de la política contra el narcotráfico impulsada del Ministerio Público, Gobernación, Ejército, que ha dado resultados concretos tanto en incautaciones de droga como en captura de cabecillas. ¿O hay un reacomodo automático dentro de estas organizaciones que permite seguir operando a pesar de este tipo de capturas? No, en efecto, pues yo creo que todo es cambiante, ¿verdad? En cuanto al tema de estrategias, formas de trabajar y personas que van a actuar como líderes, hablando de organizaciones criminales, pues como entes encargados de la persecución penal, pues lo que nos toca es ir innovando los distintos tipos de investigación para poder llegar a este extremo. Cuando se realiza pues un trabajo coordinado, no podemos desestimar que el tema del narcotráfico es un tema que no nos afecta solo como país, nos afecta a toda la ruta de tránsito de esta droga y ahí existen estas conexiones. Pues bajo esa necesidad también que ellos tienen, las organizaciones criminales, también nosotros como instituciones nos manejamos de forma coordinada con los demás países. Al realizar todas estas investigaciones existen extradiciones, pero asimismo existen detenciones acá en Guatemala y esto no nos desliga de seguir y continuando teniendo el monitoreo en todas las zonas donde se realiza pues el tránsito de droga. Tenemos que establecer los puntos focales donde nos tenemos que determinar una investigación para poder continuar con ello y que esto pues nos siga creciendo y el trabajo coordinado pues dé mejores frutos. Ya para finalizar, ir finalizando, fiscal Lajiata, digamos, al final, ¿qué ha pasado con todo este tema del control aéreo también? Porque, digamos, a veces uno no le encuentra como que mucha lógica. ¿Por qué? Y recuerdo que el año pasado hubo una seguidilla de avionetas y un gran avión, o sea, ya no era avioneta, era un avión de grandes proporciones, que uno decía, pero ¿cómo eso entra al espacio aéreo guatemalteco y nadie dice nada? Y les da tiempo de sacar la droga y le prenden fuego. O sea, ¿qué explicación hay a eso, fiscal? El tema es importante analizarlo a nivel regional. ¿Sí? Esta misma dinámica o estas mismas estrategias que estas organizaciones utilizan se replica en países como Honduras, Belice, México y Guatemala.
no es que solo cuando entran al espacio guatemalteco nos percatamos de esta situación, sino que a nivel regional también existe una coordinación. Lastimosamente, la movilidad bajo esta modalidad aérea es muy rápida e inmediata, ¿sí? Por ejemplo, están los 4 países como opción: Honduras, Guatemala, México y Belice. Dentro de cada país existen de 3 a 4 opciones más. O sea, movilizarse, por ejemplo, vía aérea de Ixcán o Playa Grande hacia Alta Verapaz o hacia Petén es cuestión de 20 minutos, 15 minutos a lo sumo, también dependiendo del tipo de aeronave que esté siendo utilizada, ¿verdad? Desde aeronaves con un solo motor hasta jets, como usted los mencionaba, y cada uno pues tiene un tiempo establecido también de vuelo. Entonces, a nivel regional existe una comunicación. Lastimosamente, estas personas obviamente están fuera de lo legal y ocupan espacios que no están permitidos. Descienden en lugares que no están permitidos. Por ejemplo, en la del fin de semana, la aeronave que ingresó el fin de semana ingresa en un área que ocupaba un potrero, por decirles algo. Es una acción casi suicida. Entonces, los países nos articulamos a nivel regional con todas sus instituciones para tratar de localizar o anticiparse al lugar del descenso de acuerdo a las características del vuelo, que son la verdad es difícil de determinar el lugar exacto en el que van a descender. Y obviamente ya en Guatemala, en el caso específico, pues como hoy se logra evidenciar en este caso, pues esa coordinación también ellos lo manejan de una manera muy activa, ¿verdad? Por ejemplo, entorpeciendo la llegada de las fuerzas de seguridad, desviando la atención, por ejemplo, abriendo inclusive hasta un abanico de más opciones con el objeto de disuadir la reacción de las fuerzas de seguridad. Afortunadamente también, si bien es cierto, vamos mejorando de manera a nivel país. El día de ayer el Ministerio de Gobernación recibió ya de manera formal el traslado de esas capacidades aéreas que Estados Unidos ha proveído. Entonces ahora ya tenemos no solo el Ministerio de la Defensa, sino que también ahora el Ministerio de Gobernación robustecido con una capacidad de reacción aérea, que esto se va a empezar a visualizar con una mayor efectividad también para la interdicción de estos ilícitos. Y como lo repetía hace un momento, también las situaciones nos hacen entender un análisis de en cuanto dentro del año hay siempre meses que son más activos en esta modalidad y otros meses pues que son más activos en la modalidad marítima, pero en ambas modalidades las instituciones pues van preparando ciertas estrategias. Y así como el centro interinstitucional lo que nos permite es hacer un estudio más detallado, más estratégico, y como decía el licenciado Alegría, no solo compartiendo datos a nivel nacional, sino que a nivel internacional sobre seguir estableciendo puntos vulnerables, porque van cambiando. Si hoy, por ejemplo, fue Petén, este fin de semana fue Petén, probablemente la próxima ingrese por el área del sur. Entonces ellos inclusive van cambiando esa dinámica para tratar de disuadir. Si bien es cierto, no es perfecto lo que se está haciendo, sí se está avanzando en reducir esa brecha que existe entre la capacidad que tienen las organizaciones versus la capacidad estatal y tratar de ser más efectivos. Pero creo que un punto a resaltar es trabajar de manera integrada e interinstitucionalmente para poder reducir esta brecha que menciono. Fiscal Alegría, ya en el cierre de la entrevista estamos hablando de una incautación de al menos 293 kilos. Esto sobrepasa la media tonelada. ¿Cuán importante es concientizar a los comunitarios de no involucrarse en este tipo de ilícitos, teniendo en cuenta que para movilizar esa cantidad de droga hay necesidades logísticas de personas que conozcan el territorio, que sepan cómo movilizarse en ese territorio, y es ahí donde las comunidades se vuelven vulnerables a la penetración de estas estructuras criminales?
claro, en efecto, pues primero que nada, pues hay una responsabilidad para cada una de las personas que quieran colaborar. Muchas veces se cree que cometiendo directamente el delito uno solo en ese momento está afectando, no. Está participando al momento de colaborar con tratar de obstruir a la justicia para lograr pues realizar estas incautaciones. También están colaborando al momento de acceder, prestar o dar cualquier instrumento para que se realice la construcción de una pista clandestina con la finalidad de que baje una aeronave con este producto. Entonces, en este momento, pues al momento que la población realiza estas acciones, está participando directamente con una organización criminal de narcotráfico. Es un daño, es un problema que le hace al Estado, y la participación pues tiene una repercusión y una repercusión penal que en su momento pues llega a deducirse ante los juzgados correspondientes. Bueno, pues muchas gracias al ministro de Gobernación y también a los fiscales Alegría y Agiatas por haber estado esta noche con nosotros. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, un tema que año con año tiene su particularidad, gobierno con gobierno tiene su particularidad, y no sé si usted se recuerda cuando Otto Pérez Molina puso en el tapete la despenalización de las drogas, ya hace 10 años de eso, y el tema del narcotráfico sigue provocando un serio problema de violencia en la región, porque hay que decirlo, el consumo es cierto, hay consumo local, pero el consumo es allá. Y es que mientras haya mercado para un producto ilícito, Mario, siempre van a encontrar las estructuras la forma de hacer coincidir la demanda con la oferta. El problema es que los impactos negativos de esa transacción económica la tienen los países, tanto el productor como los de tránsito. Y es aquí donde se libra la batalla frontal contra el narcotráfico. Y el planteamiento en su momento de Otto Pérez Molina era precisamente evitar que la guerra por los territorios, por el almacenamiento, por el resguardo de los ilícitos, pues se dieran estos territorios, dando esa lógica de despenalización, algo a lo que Estados Unidos reaccionó contundentemente, negándose y reiterando que la única forma era de enfrentar el fenómeno era por la vía de la guerra frontal contra las drogas. Y han pasado 10 años y cero resultados, ¿no? Ni por la vía de reducir el consumo, ni por la vía de tener una efectividad en la interdicción de estos ilícitos. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian, y a ustedes en su casa tengan una excelente noche.